La comunicación que aquí presentamos ha sido entregada al Congreso Internacional INDOC dentro del simposio A05S0510 Fuentes de documentación, innovación, docencia e investigación en ciencias sociales. Lleva por título Montilla en el catastro de Ensenada, tratamiento didáctico de una fuente geohistórica. Ha sido redactado por Daniel David Martínez Romera de la Universidad de Málaga, Sara Cortés Dumont de la Universidad de Jaén e Israel David Medina Ruiz de la Universidad de Málaga. Forma parte de uno de los resultados realizados dentro del proyecto de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, avanzando en la modelización, fuentes catastrales y paracatastrales en el antiguo régimen, territorio, población, recursos, funciones. En cuanto a la introducción, debemos decir que la motivación, una de las cuestiones contextuales más relevantes para este asunto, es subrayar la importancia de conocer el pasado para aprender de él. En este sentido, se trata de conocer un pasado relativamente reciente en el punto de vista de la evolución histórica, siglo XVIII, así como de subrayar la importancia de acercarse a las fuentes históricas en dos términos, en dos líneas de desarrollo propias para la formación de educación superior. La primera sería la información científica, aquello que las fuentes históricas, las fuentes documentales del pasado, fuentes primarias nos permiten aprender, y que por tanto son un objeto de investigación en sí mismo, y además una segunda línea de transferencia del conocimiento que es la que plantea la importancia de estas fuentes para el conjunto de la sociedad, es decir, para personas que no se van a dedicar profesionalmente al conocimiento de los documentos y archivos. En este sentido, debemos reconocer la importancia fundamental del portal virtual Pares sobre registros digitalizados de España, en el que, gracias al uso de las TIC, se puede consultar de manera, por lo menos parcial pero significativa, algunas fuentes documentales, como en este caso el catastro de Ensenada, sobre todo a partir de sus respuestas generales. Este acercamiento al trabajo de archivo para las nuevas generaciones lo consideramos muy importante, se vayan a dedicar profesionalmente o no al asunto. Cuando esto se vaya a desarrollar para un profesional no tiene mayor objeto que explicarlo porque es muy evidente. Sin embargo, incluso en los ámbitos docentes, el tener conocimiento de este tipo de archivos que están prácticamente presentes en todos los municipios y que esto se pueda trabajar de una manera mucho más natural desde el proceso formativo preuniversitario, permitiría, bajo nuestro criterio, fortalecer el vínculo de la población con su pasado y también con la importancia de preservar las fuentes de conocimiento del mismo, de fuentes de conocimiento del pasado, para poder entenderla como un proceso histórico de desarrollo del que podemos aprender. En cuanto al objetivo y la metodología, señalar que nuestro objetivo fundamental aquí es acercar el trabajo de archivo a la formación de nuevas generaciones docentes y profesionales, y que para eso planteamos una metodología de caso centrado en como ya se ha mencionado en el título, en Montilla, y plantea una secuencia muy tradicional en este sentido, que es la descripción formal de la fuente, la transcripción, es decir, convertir en grafía contemporánea lo que es una grafía del siglo XVIII, que en principio no presenta grandes dificultades, pero hay que hacerlo. Estructura y tabulación de variables, limitado a las respuestas generales en nuestro caso, ya que la fuente catastral en sí misma es inmensa. El catastro de Ensenada tiene una composición mucho más compleja y mucho más extensa, y así como el análisis y exposición con énfasis en el interés social. Intentaremos ver por qué los datos que hay recogidos podrían tener interés no solo para el investigador, sino también para la persona de a pie, la persona de la calle. De manera muy sintetizada, para no extendernos demasiado, podemos señalar aquí que el catastro de Ensenada se compone básicamente de respuestas generales y respuestas particulares, a su vez divididas en respuestas particulares para clérigos y para seglares. En este caso vamos a abordar, hemos analizado las respuestas generales para el caso de Montilla, que se componen de todos los casos y este también, de 40 preguntas que constituyen de facto lo que sería una fecha descriptiva, una ficha municipal al uso de, por ejemplo, lo que hacen los portales estadísticos contemporáneos como el INE o el propio IECA en Andalucía. Fichas en las que se da una serie de informaciones fundamentales para entender cómo se articula y funciona el municipio en cuestión. Cuestiones relativas a geografía, historia, demografía, actividades socioeconómicas, tenencia de la tierra, delimitaciones.
La reestructuración y la tabulación de variables a partir de las respuestas generales es muy importante, ya que cuando se formularon se hicieron bajo una pretensión y en la actualidad se puede ver desde otra perspectiva, aprovechando de manera mucho más detallada la información que en ella hay. Por ejemplo, ilustramos con la primera pregunta a una cuestión tan sencilla como ¿cómo se llama la población? Las respuestas generales contestan que se llama Ciudad Montilla de la provincia de Córdoba. Sin embargo, un análisis detallado de lo que ahí se dice nos da más información de la que en principio parece que se está diciendo. En primer lugar, se está dando el nombre del lugar, es Montilla, pero también se está dando su tipología. No es un pueblo, no es una villa, es una ciudad. No todos los municipios de España o del Reino de Córdoba en este caso podrían considerarse ciudades, sino que no son algunas y están aquí perfectamente identificadas. Por tanto, podemos establecer y desarrollar una tipología de organización del sistema de ciudades, del sistema de asentamiento del siglo XVIII, por ejemplo, a partir de este tipo de cuestiones. Y también la inscripción jurídico-administrativa. Forma parte del Reino de Castilla y por tanto de la Corona de Castilla, ¿no? Se trata de una información que es muy relevante para entender cómo se articula histórico y geográficamente el municipio en el contexto. Además, se nos puede interesar conocer que había 3.000 vecinos. Entendemos aquí que vecinos no es igual que una persona, sino que son cabezas de familia. Por tanto, eso habría que tener en cuenta que representan conjuntos de familias, incluida en este caso los eclesiásticos, y que también se señalaba la existencia de 20 vecinos adicionales viviendo en huertas y casas de campo. Al margen de todo esto, hay preguntas relativas a la estructura del INDE, a la delimitación, a la estructura de usos de la agricultura, de los usos agrarios, de la existencia de ingenios, molinos y demás. Una cantidad de información que es muy relevante y que nosotros vamos a discutir en este caso a partir del hecho de que incluso el croquis municipal que aparece sombreado debajo del texto a la derecha, aunque no siempre es de gran calidad, en algunos casos sí que lo es y tiene un cierto interés, ya refleja un primer interés por parte de la sociedad de intentar mensurar y definir los términos municipales y saber cuál es su extensión, porque sobre eso va a haber luego un interés socioeconómico indudable y político también. Esto a otra escala también va a suceder con las lindes dentro de las extensiones municipales, dentro de los usos del suelo municipal, es decir, dónde termina, hasta dónde llega una huerta, hasta dónde llega un secano, hasta dónde llega determinado cultivo. Va a ser interesante porque de ahí van a venir, por ejemplo, resoluciones para problemas de litigio de carácter histórico, de carácter que tenga un recorrido pretérito prolongado, ¿no? También la precisión en los tipos de bienes y cultivos producidos permite comprender los cambios en el tiempo, saber cómo se estructuraba la producción de bienes en el pasado, en el siglo XVIII en este caso. En Montilla nos permite saber o nos permite ensayar explicaciones más coherentes sobre qué procesos pretéritos derivaron en la descripción de la realidad que tenemos delante en ese momento y también entender cómo desde esa situación se acaba llegando a la situación que tenemos en la actualidad. Se trata de tener una serie de fotos fijas, en este caso una muy clara y muy relevante, que a pesar de su limitación sí permite tener un punto de control sobre el que poder reflexionar y sobre el que apoyarnos para comprender de manera coherente la evolución temporal de los procesos históricos. A modo de conclusión, debemos señalar que sin duda los datos obtenidos en la articulación en variables ha demostrado tener grandes aplicaciones en la actualidad, sobre todo cuando al alumnado se le muestra que esto puede resolver cuestiones del índice, puede ayudar a comprender la articulación y la distribución de los bienes por parte de la población del pasado, encontrar la herencia y los linajes que hemos ido teniendo como familia, como apellido, por ejemplo. También incluso se pueden ensayar cuestiones de distribución intraurbana, muy interesantes, ya hemos hecho algún trabajo en esta línea. A pesar de las limitaciones de la época, se subraya la importancia de las fuentes primarias. Gracias a esta fuente primaria se puede conocer eso con cierta solvencia, porque no se trata de un documento que incluso para la época se considerara falaz, sino que se consideraba un elemento muy solvente y de la mayor calidad posible, ¿no? Por supuesto, todo esto desde la actualidad puede ser matizado según las situaciones, pero no deja de ser un ejercicio de rigurosidad propio del contexto que no puede ser, que no tiene parangón, por dicho de otro modo, con otros elementos que pudiéramos querer tener para sopesar cómo estaba la situación en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII.
Además, se suman a experiencias pretéritas el trabajo que acabamos de presentar, a otras ya realizadas y que intentan poco a poco ir poniendo en valor en las fuentes, los archivos y todo el patrimonio histórico documental que tenemos en España y que está todavía lejos de haber sido explotado en toda su capacidad. Por tanto, esperamos finalmente que la comunidad académica entienda la importancia de abrir a la sociedad este tipo de cuestiones para que no se convierta en un ejercicio de torre de marfil y por tanto la sociedad no tenga demasiado interés en preservar aquello de lo que no tiene ni conocimiento ni vinculación de ningún tipo. Entendemos que la sociedad sería más rica y más coherente con su evolución si entiende de dónde viene y comprende que la vinculación con las fuentes primarias y los archivos que la sostienen es real y no figurada y por tanto esperamos que la comunidad académica y junto con la educativa y el conjunto de la sociedad se unen para trabajar en esta línea. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.